Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV. Seguimos en compañía de José Ramón Damaso Artiles, abogado y graduado social. Hablamos y decíamos antes de irnos a la publicidad que en esta segunda parte nos vamos a centrar en dos retos que van a tener también importantes, porque habrá que hacer encaje de novillo. Hablamos de la derogación de la ley laboral. ¿Cómo lo van a encajar? Bueno, yo lo que pienso es que al final haya un buen tino, que mejor juicio, ¿no? Y que no haya una derogación absoluta. En el fondo a nosotros nos da igual que le llamen derogación, o que le llamen nueva ley, o que le llamen modificación. Lo importante es que hay una serie de cuestiones de la reforma del 2012, una serie de cuestiones, no todas, que han beneficiado al mantenimiento del empleo en situaciones críticas, como es la flexibilidad laboral que introdujo. Es cierto que hay otras cuestiones un poco más conflictivas, pero digamos que el grosor de las cuestiones que hacen que la empresa antes de despedir flexibilice, eso ha ayudado al mantenimiento de puestos de trabajo, ¿vale? Y lo que nadie dice y que lo hay que indicarlo es que gracias a esa flexibilidad los ERTE se han podido hacer como se han hecho. Gracias a esa flexibilidad. Sin esa flexibilidad, los ERTE hubiese sido mucho más complicado que se hicieran. Por lo tanto, esa flexibilidad ha ayudado. ¿Es cierto que hay cosas que hay que mejorar? Sí, en toda ley siempre hay alguna cosa que hay que mejorar. Por ejemplo, los aspectos principales que se quieren mejorar o que se pretende hacer es el tema de la negociación colectiva para primar los convenios de estatales, provinciales, autonómicos o del sector antes que el de empresa. Eso es positivo para los laboralistas o para la mayoría de los laboralistas. Yo personalmente entiendo que un convenio del sector para una empresa local es a veces muy gravoso y por lo tanto las empresas locales hay que darle un tratamiento diferente. Si usted imagine que el sector del metal, de hidrometalúrgica, estamos pensando en grandes astilleros, grandes tal, pero ¿qué pasa con el del taller de Yapa o el taller de cerrajería que tiene un trabajador que tiene que aplicar en las mismas condiciones laborales que tiene el 300 trabajadores de un taller de astillero? Entonces hay que, digamos, permitir adaptar al tipo de empresa los convenios. Yo soy de esa idea. Es cierto que la corriente más profunda laboralista entiende que tiene que primar el convenio del sector, pero la situación por donde va a ir la norma es por ahí, y sobre todo por la reducción de los tipos de contrato, la tipología de contrato. Pero espero que las otras medidas de flexibilidad las mantengan. Ya me da igual que se llame derogación, modificación, lo que sea, pero que las mantengan, porque es importante. Y que no vaya más allá. Y que no vaya más allá. Yo creo que sería también el tema de los salarios de tramitación, si los recuperan, sería un graso error, porque era utilizado en el pasado como medida de presión para que la empresa pagara. Yo entiendo que si una empresa es que al fin y al cabo el despido es libre en España, aunque se intente camuflar de otra manera. El despido es libre porque si la empresa, salvo los casos de vulneración de derechos fundamentales, si en un despido normal la empresa le paga al trabajador lo que le pertenece según su nómina, no hay ni siquiera que motivarlo, aunque la ley dice que el despido tiene que ser causal. En la práctica, los despidos, cuando una empresa quiere despedir a alguien, le extingue, le paga su indemnización completa si le corresponde o no, y salvo los casos de tutela de derechos fundamentales, que es por caso de maternidad, derecho a la interinidad, etcétera, etcétera, el resto de cuestiones, mientras pague, es libre. Entonces, no tiene mucho criterio el recoger o no recoger los salarios de trámite, salvo que sea como medida de presionar a la empresa para que no se cuestione ni siquiera defender el pleito en los juzgados. Porque antes el problema que tenían los empresarios era que si usted me ha hecho una falta que yo creo que me la ha hecho y le despido y quiero defender esa falta, tenía al acicate que los salarios de trámite corrían. Si te declaraban la improcedencia, corrían igual que si te declararan la nulidad. Entonces muchas empresas no se arriesgaban. Entonces, ¿qué hacía? Entraban por el aro de pagar. Entonces yo creo que esto equilibra de cierta manera esa igualdad. Lo que hay que proteger es
el empleo de otra manera, el empleo mediante la formación, mediante el fomento a que las empresas hagan integración de sus trabajadores. Hay fórmulas, ¿no? Pero si valoramos, y usted está en ese mundo, y hombre, por a mí lo que me transmite, quien mayor incumplimiento hay es por parte de las propias administraciones públicas. Ahí estamos viendo en sanidad, por ejemplo, cuando hablamos de los contratos. ¿Cómo se le puede hacer un contrato, 20 contratos a una persona? Eso en sanidad, y se ha visto un montón de casos. O vemos los ratios de personas con discapacidad que por una empresa, por ley, te estimula que tiene que tener contratado. ¿Cumple el Estado con esos ratios? Yo creo que las propias administraciones que catalogan al empresario como incumplidor, que es que en España y en general hay una visión del empresario como que es un ogro. Yo entiendo que no, hay empresarios como en todo sitio y hay trabajadores como en todo sitio, pero el empresario arriesga dinero muchas veces y no lo gana, y muchas veces se arruina. Y el trabajador tiene que cobrar lo que sea digno para el trabajo. Si yo soy partidario de que el trabajador cobre mucho, pero que el sistema y el mercado la situación política y el mercado te permita a las empresas que pueda colocar los bienes y servicios que producen en el mercado a un precio razonable. Lo que no puede hacer, por ejemplo, un agricultor, que hay 3 intermediarios para vender su producto, su plátano, que gana poquito y el que gana es el último. Esa persona no puede hacer frente a un salario, por mucho que quisiera, superior al que le permite los costes. Entonces, o va a la ruina, o cierra, o se queda al solo. Entonces, no estamos creando riqueza porque no hay equilibrio entre la subida de un lado y la subida del otro. Sí. A mí el salario mínimo que suba a 3.000 euros, perfecto, pero que las empresas puedan repercutir eso al mercado, cosa que no puede hacer. El problema aquí es que el salario mínimo interprofesional ha subido 28% en estos 3 últimos años, pero es que yo no he podido subir 28% de mi cuota. Ni ha podido subir 28% de su cuota el tendero, el de la comida. Entonces, los desequilibrios son importantes. Entonces, aquí hay que intentar equilibrar, porque yo creo que el trabajo tiene que cobrar dignamente para poder vivir en una sociedad en la que cada vez las cosas son más complicadas, ¿no? Pero también verá que tiene que haber un equilibrio en todo este tema. Y lo que estoy diciendo en las administraciones públicas es importante porque el enlazo con esto que le está diciendo que los empresarios logran, porque ahora hay una campaña de la inspección de trabajo a través de un gran Big Data que tiene, de un superordenador, que está sacando como churro requerimientos para transformar contratos indefinidos en los famosos 22 millones de contratos que dice la ministra, transformar contratos indefinidos a aquellas empresas que hayan tenido contratos temporales a trabajadores en los últimos 30 meses, 24, o que tengan un contrato por obra que tengan 3 años. Entonces está sacando como churro. Y yo la pregunta que me estoy haciendo, que me hice con mis colaboradores era, ¿se lo están haciendo la administración? Porque usted acaba de decir que la sanidad tiene los mayores contratos de fin de semana. El viernes a domingo, alta el viernes, baja el domingo, alta el viernes, baja el domingo. ¿A eso se lo están pidiendo? ¿Le están pidiendo a las administraciones públicas en general que tienen contratos de obra de hace 40 años que los transformen en indefinidos? ¿O se lo están solo pidiendo a los empresarios? Porque entre otras cosas ese Big Data, que es todo números y cálculos, porque van por código de contrato, todos los 400, todos los 500, tal, encima comete errores, porque claro, si yo tenía una trabajadora 2 años en contrato en práctica, la he parado 6 meses y ahora me sale una interinidad por sustitución de baja por maternidad y contrato a la misma trabajadora, que ya está formada porque hace 2 años estuvo en práctica conmigo, lo que me van a decir es, tiene que hacerla fija. ¿Cómo va a ser fija? A ver, ¿por qué motivo la va a hacer fija? Primer contrato en práctica, legal. Este contrato por interinidad, que lleva 24 en 30 meses, sí, pero son contratos diferentes. Ah, no, es que son contratos temporales. ¿Y? O peor aún, el sector de la construcción, que tenemos un cliente igual. Sector de la construcción, ¿sabes que el sector de la construcción es por obra de servicio determinado? Si usted en 3 años ha contratado 3 veces al mismo trabajador para diferentes obras y ha sumado 24 meses, el programita le dice que la tiene que convertir en indefinido. Oiga, que estamos en construcción, no estamos en otra teoría, estamos en construcción, y la construcción es, coge una obra,
contrato al obrero, acabo la obra, lo paro, y si me sale otra obra donde pueda tener trabajo el obrero le doy, y si no, cuando me salga voy a tratar de contratarlo porque es el que lleva conmigo. Entonces, es que hay una... Con el afán del fraude, de la visión del fraude, estamos haciendo crear una infraestructura a las empresas y una psicosis en los empresarios tremenda. Entonces, esto no es bueno ni para la inversión, ni es bueno para las empresas. El fraude hay que atacarlo. Yo soy el primero que intento que mis empresarios no tengan muchos contratos temporales, porque entre otras cosas es más caro. Si tener un contrato temporal es cotizar más que tener un contrato fijo, aunque sea 20 euros mensuales, pero si son 20 euros mensuales por 10 trabajadores ya son 200. Entonces intento que las empresas concienciarle de que no te vale de nada. Pero si la inmensa mayoría de las empresas, los pequeños y medianos empresarios, lo que hacen son contratos indefinidos. La mayoría. Es verdad que hay empresarios todavía que hacen contratos eventuales o contratos porque es que hay también... Oiga, yo los entiendo, es decir, a veces los entiendo porque uno también es empresario. Usted imagine que usted abre su tienda de venta de calcetines y usted tiene que conciliar la vida laboral y familiar. Si usted va a estar 8 horas diarias o 20 horas diarias trabajando en su tienda para sacarla adelante porque la acaba de abrir, puede acabar con dos cosas: que no tenga vida familiar o que acabe usted mal. Entonces, si usted quiere crear un empleo a tiempo parcial, por ejemplo, para que le sustituya esa parte del tiempo que usted va a dedicarle a su familia, usted tiene dos problemas. El primer problema que tiene es que acabo de montar la empresa, acabo de abrir el local, me he descapitalizado, no sé cómo va a funcionar esto. Lo normal es que si de entrada no puedes hacer una trabajadora fija. Había un antiguo contrato que se llamaba lanzamiento de nueva actividad, que era un contrato importantísimo desde mi punto de vista, porque te permitía que la empresa, cuando abría una nueva actividad, pudiera contratar a una persona de forma temporal para ver cómo iba. ¿Vale? Al menos, es verdad que aquel contrato después se desvirtuó mucho y hubo muchos focos de fraude, pero se puede repensar en hacer un tipo de contrato de ese tipo. Y si usted va a hacer una nueva actividad, nueva, de cero, acreditada, con proyecto, con memoria, entonces, ¿por qué usted de entrada, sin saber cómo va a ir el con esa certidumbre, te contrate 6 meses, o le permita 6, o le permita 8, o le permita lo que el sector pida? Yo creo que eso es importante, porque yo entiendo también al empresario, cuando el empresario dice: mira, que yo acabo de gastar X euros, me ha prestado dinero toda la familia para montar la empresa, yo ahora si contrato a alguien y la hago fija de entrada, ¿qué pasa si en 3 meses o en 6 meses tengo que pararla? Que tendrás que indemnizarla, obviamente. Pero la situación es la que es. Entonces, nosotros también tenemos ahí una labor de pedagogía importante, intentar que el empresario sepa que al final, sacando números, hacerlo fijo, hacerlo temporal, el coste al final, a los 6 meses va a ser el mismo. Entonces, eso, como se aprende, es con números. Si usted contrata 6 meses a una trabajadora, si te viene una inspección y ve que el contrato no es tal, te va a sancionar, la trabajadora te puede decir que el contrato está en fraude, etcétera, 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 te va a costar lo mismo al final. Entonces, vale más que la haga de entrada indefinido. Entonces, un poco lo que le contamos, ¿no? Y eso lo hace la inmensa mayoría de los pequeños y medianos empresarios. Hombre, que yo digo que la temporalidad no está en los pequeños y medianos empresarios, la temporalidad está en los que tienen departamentos de ingeniería de recursos humanos, que hacen contratos formativos, contratos de todo tipo. Yo recuerdo cuando aquí se instauró una gran compañía de servicios de alimentación que tenía convenio propio y que a todo el mundo hacía de entrada indefinido, a todo el mundo. Pero claro, el convenio tenía que todo el mundo tenía 6 meses de periodo de prueba. Vaya a hacerlo usted en su empresa. No pasa el filtro de la inspección cuando manda usted el convenio a la inspección. Entonces, claro, así yo también hago de entrada a todo el mundo fijo. Yo hago todo el mundo fijo si el convenio me permite hacer los 6 meses de periodo de prueba. Entonces, es decir, esos son claro, se hartan de decir: hemos creado 3.000 puestos de trabajo, sí, pero ¿cuánto dura esos 3.000 puestos de trabajo? Nadie se ha hecho esa pregunta. No, sí, se lo hace todo. El 70% 6 meses. 70% yo creo que la propia sociedad que lo palma, saben cuando se saca a bombo y platillo esa propaganda, que queda bien, pero ellos lo perciben: ¿dónde está el mío? Pues yo llevo en el paro.
A mí no me han contratado. ¿De dónde has sacado, de dónde has creado tantos puestos de trabajo? Pues aquí, y si nos vamos a Canarias con los ratios de porcentaje de desempleo, es algo que habría que hacer un estudio, ¿no? Hombre, y profundo. Canarias tiene rondando, creo que recordar, entre 28 y 29% de tasa de desempleo, que es muy alta. La primera de España, bueno, la segunda de España después de Andalucía. Andalucía es importante, pero la primera de España por nivel poblacional, ratio persona, porcentaje. Aquí el problema que hay, yo creo que a otras veces se lo he dicho, es que nosotros aquí tenemos dos tipos de actividades prioritarias, turismo y construcción, y se ha abandonado otros sectores. Entonces esto, durante todos los gobiernos que intentan entrar al gobierno de Canarias, que hay que diversificar, que hay que mandar, pero es que al final y al cabo ninguno le ha metido el cascabel al gato. Es decir, señores, tenemos que ampliar hasta al nivel tecnológico, tenemos que buscar otros nichos de negocio, tenemos que explotar la zona C, nos seguimos a lo rápido. ¿Lo rápido que es? Construcción y hostelería. Cuando la crisis del sector de la construcción en 2008-2012 quería que hostelería absorbiera a todos los trabajadores. Ahora que hostelería está pasando lo mal por los COVID, quiere que construcción absorba a todos los trabajadores. No, mire, esto no es un partido de tenis. Aquí lo que hay que hacer es poner las estructuras para que no tengamos 2 cultivos, tengamos 17 cultivos. Estamos desaprovechando la tecnología, estamos aprovechando el triángulo que forma Canarias entre continente africano, continente europeo y continente americano. Lo estamos desaprovechando, pero día a día. Efectivamente. Entonces aquí hay que estar pagándole a expertos a que traigan capital, a que traigan empresas, porque Canarias hay 300, vamos a poner 224 días al año de sol. Señores, los aeropuertos, las infraestructuras que tenemos, que son buenas, no son malas. Es decir, nuestros aeropuertos son muy buenos. Hay que traer ese capital de alguna manera y crear ese empleo. A mí me consta que con esto de la pandemia ha habido muchos extranjeros que se han venido a instalar aquí con el teletrabajo. Hay que explotarlo. Hay que explotarlo. ¿Por qué no lo explotamos y preparamos el sistema para eso? Otro de los temas, y seguro que muchas personas están ahí, y estamos hablando de las pensiones. Vemos que, por un lado, que si la hucha de las pensiones se acaba, que si vamos a tener, que si el baby boom, que si no sé qué, que si y siempre son mensajes. Pero a mí, cuando me dicen que el gobierno se sienta con las patronales y con los sindicatos, digo, oye, y la figura que para mí sería interesante en esa mesa de negociación, por lo menos para escuchar la opinión de los profesionales a través de los graduados sociales, que puede estar y mediar, porque son los que día a día conocen la situación de muchos empresarios y pequeños y medianos autónomos o pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué no aparece la figura de los graduados sociales en esa mesa de negociaciones? Mire, la pregunta es muy buena y la respuesta es pase corta, no lo sé, ni lo sabía durante los 12 años que estuve de presidente, los 6 de vicepresidente, en tareas colegiales que demandábamos eso que usted está diciendo, tanto a las autoridades canarias como a las autoridades del ministerio, y desconocemos el motivo por los cuales ni siquiera como órgano consultor o como órgano opinable. Es cierto que yo conseguí que el gobierno de Canarias nos remitiera aquella legislación que estaba intentando aprobar en cuanto a ley de dependencia, subvenciones, etcétera, a empresas, para que nosotros aportáramos nuestro punto de vista. Lo conseguí en el año 2016-2018, pero fuera de eso, al nivel nacional no ocurre y es una pena porque nuestra visión, que es una visión objetiva porque somos las personas que trabajamos con las dos partes de la ecuación, con los trabajadores y con las empresas, y sabemos cuáles son las necesidades de uno y cuáles son las necesidades de otro y cuál es la confluencia, ¿vale? Y con el Estado. ¿Cuál es el Estado? Usted que le diga a un trabajador del baby boom, que tendremos ahora 52, porque nosotros somos del baby boom, 52 a 56 años,
que tiene que esperar 10 años más para jubilarse y que está machacado en la construcción, que está machacado cargando en un almacén o que está machacado detrás de un camión que se tiene que esperar los 70 años a jubilarse, eso es arrojarle al vacío, ¿no? Entonces, claro, ahora parece que todos somos los culpables, somos los del baby boom. No, los culpables no son los del baby boom, los culpables son los que no han tomado consideración durante años de esta situación y de estas medidas, porque nadie quería meterle el cascabel al gato porque políticamente era incorrecto. Ahora parece que lo están intentando hacer, no sé cómo. Ahí se aprobó pasado 23 de noviembre en el Consejo de Ministros el anteproyecto del Fondo de Pensiones público para los jóvenes empresarios y trabajadores, y lo que está haciendo es simple y llanamente una idea que ya dio en la primer gobierno socialista el ministro Solbes de aquel entonces, en el que decía a todos los españoles que vayamos pensando en hacernos planes de pensiones, porque la seguridad social nunca va a acabar, y ya ha durado todo este tiempo. Entonces, ahora lo que están intentando hacer es, había antes convenios colectivos que tenían fondos de pensiones propios para sus trabajadores. Ahora lo que quieren es que haya un fondo de pensiones público a nivel nacional, donde las empresas se van obligadas a cotizar o a introducir por cuenta de sus trabajadores en ese plan de pensión y externalizarlo o licitarlo a una empresa de pensiones para que lo gestione, ¿vale? Este es el primer paso, desde mi punto de vista, sin saber cómo va a salir la norma, ojo, porque igual a lo mejor me arrepiento dentro de 3 meses, porque está pendiente el anteproyecto. Este es el primer paso para dentro de 10 años, 5 años o menos, decir que la seguridad social solo va a dar pensiones mínimas y que el resto lo complemente el fondo de pensiones. Esa es la idea que hay tras de esto, no hay más. Si aquí se está sacando un número y está diciendo: España tiene muchos pensionistas, algunos de ellos con bases máximas, otros con bases medias. Entonces nosotros lo que vamos a hacer a todo el mundo, la tabla rasa. Todos los españoles, haya cotizado mucho, haya cotizado poco, tienen la misma pensión y el resto lo va a complementar con el fondo de pensiones. Esa es la idea que yo creo que hay tras de esto, ¿vale? Igual me equivoco, pero la experiencia y lo que voy leyendo me va dando a intuir que de entrada no lo pueden decir, pero sí lo están vendiendo como algo muy bueno para luego ir cambiando hacia ese lado. Porque la experiencia en los últimos años viene con todos los gobiernos, ya sea del PP como socialista, con todo. Mire, el ingreso mínimo vital, y lo enlazo con esto para poner el ejemplo, cuando lo lanzaron como lo último, lo mejor, que todo el mundo iba a tener el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. Y quitaron todas aquellas ayudas que daba el INS por tener un hijo a cargo de 100 euros, 150 euros cada 3 meses, etcétera. Todo lo camuflaron y lo metieron dentro del ingreso mínimo vital. ¿Usted sabe cuántas personas han tenido acceso al ingreso mínimo vital? Yo creo que no llega ni al 40%. ¿Por qué? Porque las condiciones son tan estrictas que si usted tiene mañana la mala suerte de tener que hacer la aceptación de herencia de sus padres o de sus familiares y no ha cogido todavía la herencia, sino ha liquidado el impuesto. Si usted no ha asumido para sí la herencia, pero usted sabe que tiene la obligación, aunque no acepte la herencia, de liquidar el impuesto, y usted liquida el impuesto de su familia y la parte que le toca a usted es superior a 16.000 euros cuando se reparta, que todavía no se ha repartido, pero cuando se reparta, y usted le lleva eso a la seguridad social, ¿no le van a dar el ingreso mínimo vital? Tenemos clientes que han hecho la liquidación de la herencia de sus familiares y le corresponde su parte, le corresponde 20.000 euros en cuantía, pero que todavía no se ha hecho el reparto, pero hay que liquidarlo, y el ingreso mínimo vital se lo deniegan. Dígame usted a mí por qué motivo. Y no ven lo otro, no ven los otros conocimientos, pero 20.000 euros que son ejecutables dentro de 10 años, porque si hay problemas familiares, si hay que llevarlo al juzgado, si el reparto no está bien hecho, es decir, y usted me está denegando hoy que lo necesito, los 20.000 euros, pero es que si va el año que viene, le va a seguir costando en el patrimonio esos 20.000 euros, no se lo van a dar, porque es que no tienes que tener absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, ha sido, perdonando la expresión y el tono coloquial, un engañabobos, ¿no? Porque han vendido algo muy importante, pero que han tenido acceso muy pocas personas.
Pues ahora entiendo por qué no están en esas mesas los grados sociales. Claro. Otro caso, el ejemplo que le pongo de esto, y se lo digo en 2 minutos, es que si yo me he separado de mi esposa y yo estoy en el umbral de la pobreza y pido el ingreso mínimo vital, pero mi esposa no se quiere desempadronar de mi casa, porque la casa es conjunta, pero yo me he quedado con ella, yo me pido un certificado de convivencia y ven a mi esposa y me ven a mí y dice, pues usted no puede cobrar el ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque está su esposa empadronada en su casa, pero que mire, es que no sé, yo no puedo quitarla, se tiene que quitar ella. No. Pues está como su esposa tiene capital, o tiene dinero, o tiene trabajo, usted no va a tener ingreso mínimo vital. Entonces me quedo a 2 velas. Entonces, vamos a ver, oiga, ¿quién ha tenido acceso al ingreso mínimo vital? Dígame quién, porque el 40% y los casos que estamos viendo en el despacho son sangrantes, no lo siguiente, sangrantes. Pues con eso nos quedamos. Un placer tener en esta casa a don José Ramón y compartir, y seguro que muchos de los ciudadanos, la situación. Y vuelvo, lo repito, ahora entiendo por qué en esas mesas no está la figura del logrado social. Pues yo le doy muchas gracias a usted, a su programa y a la televisión por contar conmigo una vez más, que yo siempre estoy encantado de venir aquí porque me encuentro muy a gusto y la verdad que me encanta compartir con todos los teleoyentes lo poco mucho que sé de las cosas que manejo, ¿no? Y entonces yo creo que la tarea divulgativa que hace su canal es importante, le agradezco. Me gustaría también, en este caso, aquel ciudadano, vecino, vecina, que tiene esa duda porque la pensión, o porque tengo un problema laboral, o qué contrato tengo, o cómo puedo acceder a una prestación, o cualquier tema. Si se quiere dirigir al despacho de Dámaso Abogados y Grados Sociales, ¿dónde podría...? Bueno, nosotros estamos en la calle Lori Castillo número 36, en la confluencia con la entrada a San Francisco, en San Juan, en Telde, y es un edificio que es emblemático allí en San Juan, y estamos con lo que antiguamente se llamaba las 4 esquinas, y ahí pueden contar con nosotros en cualquier momento, a través de la web o a través de los correos electrónicos del despacho, que estaríamos encantados de poder despejar las dudas. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don José Ramón Dámaso Artiles, abogado de grado social, del despacho Dámaso, abogado de grado social. El consejo que yo siempre doy, a través de los profesionales, cuando tienen alguna duda, cualquier documento, mire, yo sé que los cuñados y las cuñadas son, o el vecino del tercero, o el del quinto, lo hacen con toda la voluntad del mundo, pero siempre tenemos que dirigir, es el buen consejo que lo digo, porque en la medicina siempre se habla, más vale prevenir que curar. Pues en la gestión o en la tramitación de documentación, y sobre todo cuando vamos a acceder a una prestación o algo, el dirigirnos a profesionales es una garantía, porque son los que nos pueden asesorar y son los que nos van a facilitar y defender si hay algún problema. El cuñado y la cuñada desgraciadamente lo hace con toda la voluntad, pero no van a poder defenderse. Siempre aconsejo, diríjase a los profesionales, porque son los que le dan la garantía. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, y ahora les dejamos, por supuesto, con la mejor compañía, la programación de Canal 4 TV.